el golpe o no llega. Sí tienes razón en ese sentido, creo que... Con la mano izquierda tratado de conectar al rostro, aquí, vuelve a conectar ahora sí, está a la mano izquierda en el rostro del Churrito. Vaya golpe, está en el suelo alcanzó a golpearlo, ahí estaba ya doblado. Exactamente, ya lo habíamos... Matapos ang impresibong performance dito sa Pinas at pati sa Thailand at nakuha pa ang WBC International Minimum Weight title kontra sa Hapon na si Hiroshi Matsumoto, ay nabigyan agad ng pagkakataong makalaban ang Pinoy na si Denver Quillo para sa WBC Minimum Weight Eliminator fight kontra sa Meksikanong kilala bilang knockout artist na si Juan Hernandez Navarrete. Di basta-basta itong kalaban dahil may record itong 16 wins, only 1 defeat, 3C dito via knockout. 3 lang sa mga tinalo ang umabot sa desisyon at dati din itong North American Boxing Federation minimum weight champion, habang ang Pinoy ay may 21 wins, 3 losses, 6 tabla, siyang via knockout. Nakaschedule ang kanilang laban sa 12 rounds at ginanap ito sa baluarte ng kalaban sa Mexico. Dumayo na naman ang Pinoy para sukatin ang lakas nitong kalaban na kilala bilang knockout artist at kunin ang panalo para makalaban sa wakas para sa isang world title. Pero ang inaasahan ng Pinoy na sure win na sana dahil bumagsak na itong Meksikanong si Navarrete dahil sa isang liver shot ay naging tila bangungot pa sa inaasam-asam na world title ng Pinoy. Halos di makapaniwala ang buong kampo ng Pinoy sa naging resulta ng inanunsyo na ng announcer na panalo ang sobrang hilong-hilo ng Meksikano via disqualification. Exactamente. Ating balikan ang laban ng dayong Pinoy na si Denver Quillo kontra sa Meksikanong knockout artist na si Juan Hernandez Navarrete. Ating suriin kung sakto lang ba talaga ang hatol na talo ang Pinoy via disqualification. Pues me parece que tendremos una pelea. Sa mga gustong tumalpak dyan sa legit online betting ay i-recommenda ko ang 1xBet. Malalaki ang odds, mabilis lang mag-deposit at syempre mag-withdraw. Pwedeng gumamit ng GCash, bangko, cryptocurrency at marami pang iba. At pwede kang makakuha ng up to 7,000 pesos bonus sa unang deposit mo. Magpa-register lang kayo gamit ang link na nakapin sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang gamitin ang ating promo code sa unang deposit mo para makuha mo ang bonus na up to 7,000 pesos. At sa mga magtatanong kung paano mag-register at mag-deposit, naglagay na din ako ng link ng video sa comment section para di na kayo mahirapan pa. Madami kang sports na pagpipilian. Pwede kang tumalpak sa basketball, UFC at syempre boxing. Kung trip mo naman ang online casino ay marami din dito. Matataas ang odds, kaya ano pa ang hinihintay mo? Talpak na. Bien, todo listo para que diga el referee fuera seconds, venga la campana. Unang round agad bumato ng kombinasyon itong Meksikano. Habang relax lang muna ang Pinoy, kinukuha pa ang saktong distansya para mapatama ng solido ang mga suntok. Hernández, que fue campeón, cinturón de oro. También este jovencito. A ver si lo consigue. Grito de la afición en esta pelea estelar. La mano derecha entrando en el rostro, aunque no con gran calidad. Y la mano izquierda también de este hombre. Vámonos a... Dito ay dahan-dahan na nag-edit ang dalawa. Palitan na agad ang mga kombinasyon. Makikitang mas agresibo ang Pinoy habang magalaw ang Meksikano. Marcando la mano derecha y luego la mano izquierda hacia el frente. Sobre. Pero inmediatamente se sale, tira el golpe y se sale. Ahí lo finta también. No te me muevas tanto. Te quiero quietecito. Le tira la mano derecha y la mano izquierda. Primero la izquierda, después la derecha, estallándole. Ahí en el rostro. Que busca de nueva cuenta la mano izquierda, pero también recibe la mano derecha. Y luego el cruzado del rostro. Ahí se está quejando de un cabezazo. Obviamente, dos focos ambos últimos instantes de este primer round que está calientito. Regresamos en un momento, estamos a través de... Dito sa round 2, ang Meksikano naman ang agresibo dahil sa naka-score ito ng knockdown. Nabilangan ang Pinoy ng matamaan ng isang counter. Un movimiento de izquierda. Ahora sí, como dicen en antaño y como dice el doctor Alfonso Morales, el golpe es tremendo, como dice el doctor Alfonso Morales. No pierda usted de vista la mano izquierda. El golpe...
Agad namang nakabawi ang Pinoy at patuloy na nakipagsabayan sa bakbakan. Filipino, porque lo va a cazar. Está metiendo mucho la cabeza el mexicano porque están trompicados los dos peleadores, están haciendo lo suyo. ¡Qué fuertes golpes por parte del mexicano! No, Yan ha recibido los golpes del Churrito Hernández, pero es una condición física que tienen. Cuidado con la mano izquierda del filipino Denver Coello, el Yan cuando ha recibido el golpe tremendo mexicano, porque realmente en cualquier momento lo pueden prender. Y cuidado, está deteniendo la mano izquierda, cuidado. Así ha quedado este muchacho, el Churritos Hernández, que se va hacia adelante. Juanito quiere todo irse en sus manos. Aquí ya con más tranquilidad el mexicano ha dejado y tener mucho cuidado. Bajo Samar se prenden los 10 últimos segundos de este episodio tremendo, y aquí esto es todo, como dice el referee. Se van a su... Round 3 tuloy ang laban. Agresibo ulit ang Pinoy. Gustong lapain na itong kalabang Mexican. Se paren. Ahora viéndose mejor ya Churritos Hernández desde el segundo episodio, lanzando más golpes, y ahí precisamente le indica. At sa gitna nga ng palitan nila ng mga kombinasyon, ay tinamaan sa tagiliran itong si Navarrete at tiklop ito, pero tila di nakapagpigil si Kabayan. Sinundan pa niya ito ng suntok kahit bagsak na. Vuelve a conectar ahora sí, está a la mano izquierda en el rostro del Churrito. Rostro del Churrito. Vaya golpe, está en el suelo alcanzó a golpearlo. Ahí estaba ya doblado. Ang resulta ay nagpagulong-gulong ang kalaban sa ibabaw ng lona. Di na ito tumayo pa sa bilang, habang agad namang nagdiwang ang kampo ni Denver Coello sa paniniwalang panalo ang Pinoy na dayo. Lo lastima de esa manera. Él se había hincado porque sintió el golpe. Él sintió el golpe. Y luego va con la mano izquierda y le da el golpe. Y no sé por qué, la verdad, hacen este tipo de situaciones. Bueno, aquí lanzaron algunas cosas también al cuadrilátero, lo cual pues se pide. No, es cierto, tal vez el comete cerró, pero él tiene que seguir tirando golpes, ya Sí, no vio ahí. permíteme, pero ya la pierna está hincada. Pero nang inanunsyo na ang resulta ng laban, ay di makapaniwala ang buong kampo ng Pinoy na natalo pala sila sa laban. Exactamente, estamos contenta y el filipino está molesto, pero hay que reconocer y tener lo suficientemente convincente que uno hizo un error. Vamos a Abelardo, si llegas allá. Talo si Denver Coello via disqualification dahil sa suntok na tumama sa kalaban habang nakaluhod na ito sa ibabaw ng lona. Sabayan pa ng gulong-gulong na kaduda-duda kung talagang nasaktan ba sa huling suntok na tumama o nagdrama lang para madiskwalipika si Kabayan sa laban. Panalo na sana, nautakan pa. Ahí estaba ya doblado, Lo lastima de esa manera. Y él se había hincado porque sintió el golpe. Y luego va con la... Exactamente. Y el filipino está molesto, pero hay que reconocer y tener lo suficientemente convincente que uno hizo un error. Vamos a Abelardo, si llegas allá. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.